Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a estas terceras jornadas del Olivar. Como sabéis, son unas semanas que venimos celebrando de forma bianual, aunque los años que no toca la organización como tal, hacemos algunas actividades como de la propia semana, pero nos preocupamos tanto en hacer unas jornadas que sean atractivas para todos los públicos. En primer lugar, daros la bienvenida a la bodega Antonio Fuente, tanto a vosotros como a las personas que en los próximos días nos vean a través de la televisión local y de Pueblatel. En este inicio de como decía al principio, las terceras jornadas o las terceras semanas del Olivar, mejor dicho, que se van a celebrar desde el día de ayer, iniciamos el día de ayer, hasta el próximo 2 de diciembre, donde van a haber desde estas conferencias que vamos a recibir hoy, como diferentes actividades y concursos que se van a desarrollar durante la semana, como ya explicamos tanto Manolo Núñez como yo hace unos días en los medios de comunicación. Desde concursos para las etiquetas de los aceites que se van a hacer este año, que se están haciendo en los colegios, con Retama, con el Centro Ocupacional, con la Asociación Azul y demás entidades asociativas, como concursos de aliño, concursos de fotografía, los adornos en el municipio a través de los olivos que están puestos por nuestras calles. Y lo único que buscamos con estas jornadas, tanto Oleán, Manzanilla Oliv como el Ayuntamiento, es seguir ahondando en la cultura del olivar en un pueblo como el nuestro, que tradicionalmente ha sido y seguirá siendo punta de lanza en la agricultura y en el olivar. Queremos que, como se hace en otros países, nos sintamos orgullosos de lo que es el olivar, de lo que es lo que genera tanto social como culturalmente, y por eso no puedo hacer otra cosa que agradecer la implicación de la cooperativa, a todos sus técnicos y trabajadores, hoy representados aquí con su vicepresidente José Luis, y poco más. Solo agradeceros la asistencia, que disfrutemos todos de toda la semana, y sin más le paso la palabra a José Luis. Pues nada, aquí daros la bienvenida. Nosotros, como siempre, pues, de la mano del Ayuntamiento de la Puebla de Casalla, pues siempre estamos para lo que nos piden, y por supuesto siempre estas jornadas son muy provechosas, y estamos acompañados hoy por tanto Juan Luis Oropeza con el tema de la IEP como el catedrático de la Universidad de Jaén, y en fin, que esperemos que sea una jornada provechosa y espero que os guste a todos. En fin, dejamos el paso a... Pues sin más le doy la palabra a Manolo, que presente al primer ponente. Buenas tardes. Nos acompañan en la mesa Juan Carlos Rodríguez Coar, profesor titular de la Universidad de Jaén en su Departamento de Economía. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, es doctor por la Universidad de Jaén, Economía aplicada en su programa de doctorado, Economía y Empresa, con su tesis Dinámica y Diversidad del Sistema Productivo de la Región Urbana de Jaén. Y cuenta en su currículum con la condecoración de la Medalla del Colegio de Economistas por su carrera profesional. Rodríguez Coar ha participado en innumerables másteres y programas, tanto en su calidad de docente como en su faceta de investigador. Pertenece a un grupo de I+D+I de investigación y producción científica, donde le acompaña, entre otros,
José Domingo Sánchez Martínez, un conocido de este escenario, pues participó en la primera edición de la Semana del Olivar, allá en el año 2018. También ha trabajado en colaboración con el profesor Manolo Parras, con el que tenemos una especial vinculación desde nuestra entidad Oleas Manzanilla Oli. Por citar algunos trabajos, destacaremos el Plan Estratégico de la provincia de Jaén, que llevó a cabo durante un periodo de varios años, el proyecto de investigación, utilización de las nuevas tecnologías en el sector oleícola o su participación en distintos congresos con trabajos como innovación social en áreas rurales agrocentradas, el caso del cooperativismo oleícola en Andalucía y la producción de aceites de alta gama como estrategia de desarrollo local. Estos trabajos, que son solo una muestra de su extensa labor, son ideados y concebidos para dar soluciones a los retos que nos plantea el sector actualmente. Como es el caso que nos ocupa hoy aquí, un trabajo que con el título Retos de los territorios olivareros ante el desafío de la globalización viene a plantearnos realidades a las que tenemos que estar alertas todos los distintos entes que formamos parte de este sector, para que nos hagamos con herramientas que sean capaces de mitigar, en su caso, los inconvenientes y ensalzar en el suyo las oportunidades que se nos presentan. Sin más, os dejo con Juan Carlos y no más, reiteramos nuestro agradecimiento porque estoy consciente de que hoy está aquí, pero gracias a que ha hecho un esfuerzo porque mañana mismo viaja de nuevo a Túnez, donde sigue desarrollando sus trabajos de investigación con este grupo que hemos comunicado anteriormente y bueno, habíamos cuadrado para que pudiera estar hoy aquí, así ha sido, entonces reiteramos nuestro agradecimiento de que hoy pueda deleitarnos con la sabiduría que ha podido conseguir a través de todos estos trabajos de investigación. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias. Presentación muy amable. Pues vamos a... Seguramente... ¿Cómo se quita esto? Escape, ¿no? Escape. Ahora. Ahora esto está... Aquí, ¿no? ¿Será esto? A ver si encuentro la presentación que la he puesto yo por aquí. Ah, verdad, gracias. Ah, aquí está, efectivamente. Muchas gracias, Manuel. Estupendo. Sí se ve, sí. ¿No se ve? Sí, ahora. Bueno, pues buenas tardes a todos. Para mí es un placer venir a la Puebla de Cazalla, aunque no lo pueda ver bien porque me da la luz en la cara y no distingo el público. No había estado nunca en la Puebla, acabo de comentarle preguntarle a Manuel por los habitantes y creo que es un pueblo y una comarca, una región que ya lo conocen ustedes evidentemente, porque tiene mucho potencial, ¿no? en el olivar, y he disfrutado mucho en el viaje desde Jaén porque he atravesado toda esa diagonal del olivar que tenemos en Andalucía y por tanto me ha permitido contemplar y disfrutar de los diferentes paisajes y de la importancia del cambio que se está produciendo en Andalucía en los últimos años, que ya he tenido la oportunidad de comprobar que hay una preocupación para algunos de los asistentes al acto. Y vamos a hablar de eso, de cuáles son los gracias. No. Bueno, se oye bien, ¿verdad? Estupendo. Pues de eso hoy vamos a hablar precisamente, de cuáles son los retos que tenemos los territorios que nos dedicamos al olivar ante el desafío de la globalización. Bien, como saben ustedes, el olivar se cultiva ya en muchísimos países del mundo. En rojo aparecen los países que tienen más de 60.000 toneladas. Claro, para nosotros eso no es nada, ¿no? Porque tenemos una producción muy elevada.
Pero por lo tanto, la producción que se lleva a cabo en otras zonas, en otras latitudes, como por ejemplo en Chile, Australia, existe, pero es muy pequeña. Fundamentalmente se concentra, como ya saben, en España, Italia, Portugal, es decir, en la cuenca del Mediterráneo. Aunque esto nos da una ventaja, y es que donde se cultiva el olivar también hay un gran interés por su consumo, y por tanto el consumo mundial ha crecido mucho. ¿Por qué ha crecido mucho? Ha crecido mucho porque el aceite de oliva tiene una cuota de mercado muy pequeña en comparación con el resto de la grasa. Si ven ustedes el cuadro, por ejemplo, verán en la fila de abajo, inferior derecha, el aceite de oliva supone aproximadamente el 1,5% del consumo de toda la grasa vegetal, de la producción, pero bueno, viene a ser exactamente casi igual que el consumo, el 1,5%, es decir, que somos una producción muy pequeña en comparación con, por ejemplo, La Palma, que tiene 62 millones de toneladas frente al aceite de oliva, que no llega a 3 millones de toneladas. Bien, pues el crecimiento del olivar, fundamental del consumo de aceite de oliva y de la producción, sobre todo de la producción, viene determinado por el gran diferencial de precio que hay entre el aceite de oliva y el resto de grasas vegetales en el mundo. Estos datos son de antes de la pandemia. Después de la pandemia, como ustedes saben, ha crecido bastante más el precio, y en las circunstancias actuales, que tienen que ver con la evolución fundamentalmente de la guerra de Ucrania y el crecimiento en el precio de otros productos sustitutivos, pues el mercado está un poco alterado, además de la sequía, etcétera, que es una cuestión ya puramente local, ¿no? o regional. En general, estas son las tendencias que tiene la producción y el consumo. En rojo el consumo y en azul la producción. Como ven ustedes, son muy parejas. Sin embargo, hay un matiz que sería importante tener en cuenta. El matiz es lo que nosotros llamamos la R cuadrado, que es el ajuste de la tendencia. El ajuste del consumo es mayor que el de la producción, el ajuste de la línea, ¿no? De la línea a las diferentes barras. ¿Qué quiere decir esto? Que la producción tiene oscilaciones, como ya nos ha comentado, habíamos hablado antes con Manuel, decía que en esta zona hay una importante becería. Entonces, las oscilaciones de la producción nos dejan algunas veces, como ustedes muy bien saben, por unos precios más altos que otras. Y eso es un dato importante para tener en cuenta en el escenario que los próximos años nos vamos a encontrar, y es probablemente un ritmo mayor de crecimiento de la producción que del consumo, a tenor de las grandes explotaciones de producción superintensiva que se están produciendo a nuestro alrededor, que todos lo vemos. Creo que han comentado a la entrada aquí alrededor de la comarca, pero esto no solamente es cosa de la comarca. Vamos a hablar ahora de qué sucede en Portugal, de qué sucede en Marruecos y qué sucede en otras partes del mundo. Bien, este es un gráfico que marca el precio medio ponderado del aceite de oliva en los últimos años, justo antes de la pandemia. Se corta en 2019. Ahora está bastante por encima, ¿no? O sea, estaría en esta zona, ¿no? ¿Por qué? ¿Se ve la flecha? No se ve la flecha. Bien, pues ahora, el precio medio ponderado está en 2,5 en los últimos 20-25 años, 2,5 €, y ahora está en torno en origen, ¿no? Está en torno a 4, ¿no? Por tanto, estaría en la parte alta del gráfico ahora mismo. Bien, hay que tener en cuenta entonces que el olivarero tradicional a largo plazo está gestionando el aceite en un precio básicamente inferior a 3 €. Como ven ustedes, el mapa de la distribución del olivar en España, hay olivar en muchas regiones de España, no sé si se ve bien esa mancha en lo verde, pero se concentra en esa diagonal que yo me he recorrido esta tarde
desde la ciudad de Jaén hasta la Puebla de Cazalla, que básicamente es la mitad de la diagonal, que pueden ver ahí, básicamente coincide con el Valle del Guadalquivir. Bien, bueno, esto es un gráfico que presenta una forma de ver el sector del olivar. A mí no me gusta utilizar la palabra sector, yo siempre digo actividad productiva, porque deberíamos enfocar el estudio y el análisis de la actividad productiva del olivar desde un punto de vista territorial, es decir, no solamente hay actores dentro de un sector, sino que hay muchas actividades dentro de toda la cadena de valor del olivar y el aceite de oliva que tienen que ver con algunos agentes que no son puramente del sector del olivar y que de ellos también depende la formación de los precios y el alcance de diferentes tipos de economías, como pueden ser la economía de diversidad, que es una de las oportunidades que el sector de la actividad productiva en el olivar puede tener para hacer frente a los retos de la globalización. Y aquí, por ejemplo, en esta cooperativa, pues están haciendo muy bien las cosas en ese sentido, según he estado comentando con Manuel al principio. Bien, para tener una idea clara de qué está sucediendo y qué puede suceder en la actividad productiva del olivar, hay que decir que esto no estamos ajenos al mundo y, por tanto, tenemos que hablar de un concepto muy brevemente que sería el concepto del paradigma tecnoeconómico. Un paradigma tecnoeconómico es un cambio, un modelo de funcionamiento de la sociedad que tiene que ver con la influencia de las tecnologías y cómo influyen esas tecnologías en el funcionamiento de la sociedad en general con la creación de nuevas instituciones, es decir, nuevas normas, nuevos procesos, nuevas costumbres. Manuel me acaba de decir justo antes de subir aquí que los socios de la cooperativa ya manejan todo el WhatsApp y que es una forma de comunicación que es muy utilizada. Esto hace 15, 20 años probablemente no hubiera sido posible. Es decir, que lo mismo que utilizamos la tecnología para relacionarnos en sociedad afecta a la actividad productiva, evidentemente, y afecta fundamentalmente en tres aspectos. Uno de ellos es la estructura de costes relativos. Otro, cómo se percibe la innovación, cómo se percibe el cambio. Y finalmente, cómo nos organizamos y nos reorganizamos. Esta cooperativa, como digo, es un ejemplo de organización y reorganización dentro de este paradigma tecnoeconómico en el que nos desenvolvemos y tiene que ver con la evolución de la tecnología y la evolución también de los intereses del capital en la estructura productiva. Por tanto, las necesidades de mayor tecnología o la disposición del uso de la tecnología, la forma en la que se concibe el negocio olivarero, que excede del agricultor tradicional y llega a interesar, como comentábamos en la puerta, a fondos de inversión que tienen un interés no tradicional, no arraigado en el territorio, sino puramente financiero, pues todas estas transformaciones tienen que ver con esta nueva forma de ver la sociedad o de ver el negocio. Por eso, este cuadro es de relevancia estratégica para los olivareros, porque plantea, ante una situación de precios al límite de la rentabilidad, que no es la situación que tenemos ahora, pero que puede ser la situación que tengamos en unos años o que hemos tenido unos años atrás, el agricultor se enfrenta a tres decisiones. Una, el abandono. No es esta una zona para abandonar el olivar, pero sí hay otras zonas de Andalucía en el que algunos ya están abandonando. La resignación y, por tanto, no computar los costes de la actividad productiva porque se hace de una manera familiar, aunque se vaya incurriendo en pérdida, o la reacción. Y la reacción
hay dos grandes tipos de reacción. La reacción, que es la reacción es la más utilizada, evidentemente. Dos grandes tipos de reacción: diferenciación productiva o liderazgo en costes. Esto es en general en todos los negocios. ¿Y en el olivar cómo afecta? La diferenciación tiene que ver con el aumento de la calidad, con el embotellado de aceites premium, con las marcas territoriales como de la que nos van a hablar aquí esta tarde, indicaciones geográficas protegidas, denominaciones de origen, es decir, algo que diferencie la producción para tratar de que el mercado lo valore más. O bien el liderazgo en costes, que es lo que nos enfrentamos con las nuevas formas de obtención de la aceituna, ¿no? Olivar en seto, olivar superintensivo, incremento de regadío, intensificación de todo tipo que se viene llevando a cabo en los últimos 20, 30 años. Porque esta forma de abordar la actividad productiva no es nueva, lo que pasa es que se ha producido una superintensificación. Entonces, el olivarero tradicional también incluye como novedad la superintensificación como una opción más. De hecho, incluso hasta en lugares donde podíamos pensar, el equipo de trabajo nuestro podía pensar hace 15 o 20 años que la provincia de Jaén no era un lugar donde se podría intensificar hasta este extremo, ¿no? Pues ya hemos comprobado cómo la superintensificación avanza. También en lugares donde creíamos que no podía empezar. Como ven ustedes, estas son fotos de olivar tradicional en pendiente. Son todas fotos de la provincia de Jaén, digamos que donde podemos encontrar un olivar tradicional. Y abajo a la derecha son olivares, fincas de olivar nuevas que se están intensificando. ¿Por qué? En el estudio que hemos hecho en diferentes países, regiones de Europa, hemos trabajado en el Alentejo, en Portugal, evidentemente en Andalucía, en la Provenza, en Francia y en Apulia, en Italia. Como pueden ver ustedes, los costes de producción en relación al kilo de aceite de oliva son muy inferiores a los tradicionales. En la parte derecha, me van a perdonar ustedes porque creo que sí, he cogido una foto y bueno, está en inglés, pero bueno, quiere decir, todo el mundo lo lee bien, supongo, pero si no, olivar tradicional en Portugal a 2,34 € el kilo de media, y de alta densidad, no solo el enseto, sino alta densidad en general, el enseto todavía más barato, 1,68. En España 2,75 y en Andalucía 1,76. En Provenza 11 € el kilo tradicional, 2,10 y en Apulia igual. Es decir, es mucho más barato. Porque no solamente es que tenga menos costes laborales, sino que además se produce más. Por tanto, por kilo de aceite la rentabilidad es mucho más alta. Aquí tenemos datos en esas mismas regiones de lo que ocurre con el olivar de alta densidad en los casos estudiados. Por ejemplo, en el Alentejo, con 40.000 hectáreas, se produce en el 21,62% de la superficie, el 76% de la producción es de olivar superintensivo, de aceite. En Andalucía es mucho más bajo. Estos son datos del 2018. Sí, para Andalucía son datos del 2018, aunque los casos los estudiamos en el 17. Entonces, ahí pueden ver ustedes que el caso más destacado, la diferencia más importante es en Portugal, donde ha habido un proceso de alta intensificación. Esta foto, por ejemplo, lo demuestra. Esta foto es de hace 5 años, es decir, que estos olivares ya están en plena producción. Sigue intensificándose el proceso en esa región. Si pueden ver ustedes este gráfico desde lejos, pues se pueden ver cómo, no sé si conocen el caso de Portugal, pero en detalle,
pero básicamente es por el uso intensivo del agua. O sea, la apertura del cierre del embalse del Alqueva, que es el embalse más grande de Europa Occidental, ha permitido un incremento del regadío muy importante y que ha permitido transformar estas tierras, además con ayuda de la Unión Europea, para la adquisición y gestión de terreno. Y claro, ahí ven el avance. Por ejemplo, antes de 2010 está en marrón claro, entre 2001 y 2012 está en verde, y después del 2012 hasta el 2018, que tenemos esos datos, en marrón oscuro. El crecimiento, por tanto, continúa. Sin embargo, en Francia, que ven ustedes las manchitas dentro del mapa, esas manchitas verdes que casi no se ven, porque la producción en Francia es pequeñísima, tiene una estrategia completamente diferente, porque pueden permitirse una estrategia de diferenciación para vender todo el producto. Por ejemplo, este puede ser un paisaje de olivar en la Provenza, es decir, es un olivar en muchos casos ornamental, es decir, está en casa, o bien en un olivar muy demacrado, ¿no? Con muy poco porte, el que tenemos a la derecha. Pero fíjense ustedes que como tiene la Provenza es una región con una alta tasa de recepción de turistas, pues el aceite se lo quitan de las manos en la propia cooperativa. Las denominaciones de origen son muy importantes en Francia. Y contaré un caso curioso, eso que he puesto ahí, Almazara a la Ancienne, porque esa almazara que ven a la izquierda no es una almazara vieja, a la Ancienne, a la antigua, ¿no? No es una almazara vieja, es una almazara nueva, que han comprado a la antigua. Nueva, que el año que estuvimos allí haciendo la foto estaba recién incorporada. Y hay una cosa que es curiosísima si somos, para que sea capaces de hacer una diferenciación. Le preguntaba a Manuel si sabía lo que era el aceite a la Ancienne, que no lo había oído nunca. Nosotros antes de llegar allí tampoco lo habíamos oído nunca. Resulta que tienen una denominación de origen, una apelación d'origine contrôlée, que le llaman ellos, ¿no? Apelación. Y lo que hacen es coger la aceituna dentro de esa denominación de origen, cogen la aceituna a mano del árbol y la dejan que se fermente en la almazara, con unas características y con unos pasos previamente establecidos, para obtener un aceite a la antigua, que viene a ser lo que nosotros llamamos aquí lampante. O sea, eso que es un caso extremo de diferenciación, y evidentemente cuando lo dan en una cata ciega lo sacan fuera y tienen que llegar a decir, oiga, es que este aceite está hecho así a propósito. Eso está vendiendo a 25 € el litro. Es decir, que la diferenciación, o como algunos llaman la exclusividad, también tiene su mercado, pero claro, no estamos hablando de las cantidades que aquí manejamos, también hay que tenerlo en cuenta. Es muy importante eso. En Italia, en la región de Apulia, también podemos distinguir dos procesos, tanto por la diferenciación como por el liderazgo en coste. De la línea que hay ahí, esa es la región de Apulia, no es Italia. Italia, digamos que sería el tacón de la bota, ¿no? Por entenderlo, ¿no? Digamos que aproximadamente de Bari hacia el norte hay un modelo profesionalizado como el que nos podemos encontrar aquí. Más o menos intensificado, pero como el que nos podemos encontrar aquí de profesionalizado. Y hacia el sur, fundamentalmente el Salento, que es puramente el tacón, la parte, digamos, exterior, ahí hay un problema muy grave pero no estoy hablando de la silela, ¿no? de la silella que le llamamos nosotros, que la conocen ustedes, sino que hay, aparte de eso, y quizá por eso ha pasado lo de la infección, hay un problema de incapacidad para agruparse. Por eso hablábamos al principio de la importancia de las cooperativas. Con una dimensión muy pequeña, por debajo de 2 hectáreas
de explotaciones y no tienen, digamos que, hábito de cooperar para la extracción de aceite, pues la mayoría de las explotaciones están abandonadas. Y ese abandono, bueno, yo creo que ha contribuido a la afección de la xylella. Era al menos alguna de las explicaciones que nos daban ellos. No se abandona cualquier árbol, ¿eh? Hay árboles, ahora verán aquí, este chico que está ahí apoyado en el árbol mide 1,80. Es decir, que árboles de 500, 600 años y que tienen que ver con la gestión y con cómo se afronta, por tanto, el reto del proceso de cambio. Por eso he empezado hablando del cambio del paradigma tecnoeconómico y de qué se puede hacer en el futuro con la evolución. Porque, por ejemplo, aquí en Italia, en esa zona de Italia, el olivar se ha abandonado. Claro, el trabajo directamente que se emplea o que se ha empleado en estas regiones, los datos que tenemos del estudio que hicimos hace unos años son esos que aparecen ahí. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, en el Alentejo, lo que es desde el 2005, 3.520 personas en términos anuales, de trabajo anual, no jornales. Se ha pasado a 6.100 en el 2016, ahora mucho más. Es decir, ha aumentado un 73% las personas trabajando en términos anuales en el olivar. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque es una expansión superficial y muy importante para lo que es el esquema de Portugal. Para nosotros es poco terreno porque no tenían tanta expansión. Pero esto se repite en muchos países. Se repite en Marruecos, se repite en Túnez, donde vamos a ir a partir de mañana, como ha dicho Manuel. En Túnez no hay una expansión superficial, sino lo que hay es una intensificación dentro de la misma superficie, porque hay un marco de plantación muy grande y lo están intensificando también. Por tanto, si nosotros hacemos una comparativa en este eje, he puesto las 4 regiones: Andalucía, Alentejo, Provenza y Apulia, ¿no? En el eje de ordenada, el eje vertical, representamos las instituciones, la capacidad de cambio. Cuando digo instituciones me refiero no a los organismos públicos, sino a nuestras formas de pensar, a nuestra forma de ver la realidad, a la forma en cómo afrontamos el negocio, también a la normativa. Y en el eje de Acisa, el que está horizontal, el conocimiento. Podemos situar cada una de las regiones en un cuadrante. En el cuadrante izquierdo abajo, derecho abajo, que yo lo estoy viendo al revés. En el cuadrante derecho abajo estaría Apulia, es decir, sin respuesta al cambio, abandono. En el cuadrante izquierdo abajo situaría Andalucía. Andalucía es mucho decir un solo caso de Andalucía, ¿no? Porque hay una lenta transición. Probablemente aquí haya una transición más rápida, ¿no? que en la zona oriental de Andalucía. Lenta transición de algunos, que son, digamos, los tradicionales, ¿no? Y un proceso de resiliencia o de aguantar hasta donde se puede. Y luego en el Alentejo hay una rápida transición porque hay mucha inversión externa. Es decir, la gente que viene de fuera para invertir viene con una mentalidad diferente completamente. Hay mucha gente. En Apulia me decía uno que no arrancaba el olivo porque lo plantó su abuelo el día que él nació. Es decir, hay una vinculación sentimental muy fuerte. Aquí en Andalucía también pasa lo mismo. Pero el que viene con un fondo de inversión no tiene ninguna vinculación sentimental. Y yo estoy viendo en los últimos años en Andalucía que aquí hay gente, esa vinculación sentimental se está perdiendo, porque veo que hay mucho proceso de cambio cada vez más rápido. Y en la Provenza, que se utiliza un conocimiento hasta tal punto de dejar pudrir la aceituna para sacar un aceite que se vende para refinar en algunos lugares, son capaces de venderlo
como si fuera el aceite de mayor calidad. Por tanto, y voy a ver la hora que es. Me avisa Manuel. Por tanto, para destacar algunas 4 o 5 ideas de esta comparativa con los territorios europeos antes de pasar a Marruecos. Una de ellas es que la forma en la que se afrontan las mentalidades influyen en la respuesta. Otra cuestión es que el tamaño es muy importante. Es decir, las fórmulas de cooperación que tenemos en Andalucía son claves, no existen en otros sitios. No existen en Francia unas cooperativas como las nuestras, tan preparadas, no existen en Italia, no existen en Portugal, salvo muy pocas excepciones. Entonces, eso es una fortaleza muy importante, porque la generación de economía de escala en este negocio son claves. Otra cuestión es cómo se aplica la política, ¿no? Por ejemplo, la PAC te da una serie de instrumentos que puedes optar para hacerlo de una manera o de otra. En Portugal se ha optado por utilizar parte de los fondos de la PAC para esa transformación. Aquí en Andalucía no se ha hecho, ¿no? Y otra cuestión importante es la diferenciación, que es clave a largo plazo. Pero la diferenciación tiene límites, porque claro, producimos mucho aceite. Y no se puede vender todo el aceite como premium porque se producen muchos tipos de aceite. Y eso tiene que ver también con un problema ambiental, porque hay que desplazarlo muy lejos, el aceite. Entonces, cuando la gente empieza a valorar la sostenibilidad y dice que el olivar es un sumidero de carbono, etcétera, etcétera, pronto también empezarán a decir, bueno, vamos a hacer las cuentas globalmente, ¿no? No solamente el sumidero de carbono que existe, es decir, de toda la cadena de valor, porque si mandamos aceite a Japón, seguramente el olivar no absorba tanto carbono como el que se gasta para llevar el aceite a Japón en un barco. Por tanto, hay que estar preparados para todo ese tipo de procesos que se pueden dar desde el punto de vista del mercado y hay que hacerlo frente, porque eso te puede dejar fuera de algunos mercados. En Marruecos, este es un olivar de Marruecos. Por si hay alguna gente que no ha ido a Marruecos, que no conoce Marruecos, a lo mejor cree que Marruecos es el desierto. Esa foto es real, la echamos nosotros. Marruecos, hay partes de Marruecos que son muy verdes, ¿eh? La parte del norte es como Andalucía y la parte occidental, no voy a decir yo que sea Galicia, pero casi. El Marruecos se concentra fundamentalmente en la producción en 2 grandes zonas, bueno, en 3. Lo que tenemos en el imaginario colectivo en Andalucía es el Rif, es decir, una zona muy tradicional, aceite hecho con muy baja calidad, el burro dando vueltas allí en la almazara, eso está en el Rif, si acaso, porque son agricultura del agricultor que está fuera de todos los circuitos internacionales. Pero las otras 2 zonas, que es la zona de Mequinez al sur, que es donde aparece ese círculo grande, y la zona más al sur aún, que es el área de Marrakech, son zonas de una producción muy moderna, muy moderna, con grandes plantaciones superintensivas, de grandes inversores ligados a las grandes familias de poder en el país, con gran capacidad de venta en los mercados internacionales. Sin ir más lejos, de Vico, que es uno de los grandes productores de Marruecos, tiene un acuerdo con Decop, que como saben ustedes es la gran cooperativa de segundo grado en Andalucía, y juntos venden el aceite Pompeian en Estados Unidos, que no se había visto afectado por el problema de los aranceles, porque envasaban allí en destino, es decir, tienen una envasadora en Estados Unidos, es decir, que los marroquíes tienen una gran capacidad de movilización de grandes volúmenes de aceite, lo digo como ejemplo, ¿no? En el mundo, no es que sea un aceite
de baja calidad. Eso es una idea equivocada y sobre una cantidad marginal. Lo digo porque como competidor es un competidor importante, aunque ellos no se ven así, ¿eh? No se ven porque tienen la intención de aumentar el consumo de aceite en el país y dice que necesitarían incluso importar aceite de fuera porque están en una estrategia de transformación hacia el olivar. Esta es la producción, por tanto, en toneladas, como ven, y esta es el porcentaje de superficie de olivar sobre el total del olivar. Como ven, las zonas verde oscuro tiene más del 6%, esas regiones que he dicho, más del 6% del olivar del país, pero también hay un gran reparto en la zona sur, que está antes del Atlas. Aquí podemos ver, por ejemplo, qué ha sucedido en Marruecos en los últimos años, qué está sucediendo. Si se fijan en la columna donde pone aceite, producción de aceite de media, digamos que en la primera década del siglo XXI, estamos hablando de 65.000 toneladas. Y en la segunda década, es decir, hace 3-4 años, justo antes de la pandemia, es justo el doble. Por tanto, el crecimiento de la producción marroquí ha sido impresionante. Y el objetivo es un objetivo del país, ¿no? Con el ya famoso Plan Marruecos Verde se pretende pasar de 500.000 hectáreas de olivar a 1 millón de hectáreas de olivar. Por tanto, es un actor que entra con mucha fuerza en el mercado internacional. Esta es la importancia del olivar en las comunas rurales de la región de Meknes, ¿no? de Fez, Meknes, que es la zona olivarera por excelencia, Mequinés, digamos que sería, no sé cómo llamarlo, ¿no? Ellos dicen que son el Jaén de Marruecos. Aquí, como ven ustedes, el verde oscuro es la primera posición del olivar con respecto a los demás cultivos, ¿no? Entonces, en esa zona, aunque hay más cultivos, el olivar predomina. Y estas son algunas fotos de Marruecos. Como ven ustedes, no sé si se ve bien la foto, sí. La fotografía 1 es el olivar de montaña, la idea que todo el mundo tiene del olivar marroquí productivo, etc. En la fotografía 2 tenemos un olivar tradicional de la zona de Tahuanate y, como ven, dispone ampliamente de agua, ¿no? Esto es al sur, ya cuando se empieza a terminar las montañas. Y las fotografías 3 y 4 tienen que ver con la expansión de los superintensivos del olivar en seto e incluso con la incorporación del patrimonio cultural a la cultura del olivo. Es decir, hay una ciudad romana muy importante en esa zona, se llama Volubilis, que era la gran ciudad del sur de Marruecos, y está muy bien cuidada y está incorporada allí con almazaras, etc. Es decir, que tienen mucho potencial de utilización de lo que es la cultura del olivo, no solamente para producción de aceite, sino también para la diversificación. Bien, por concluir un poco esta discusión sobre Marruecos, quiero destacar que la expansión del olivar marroquí es una estrategia de Estado. Ya no hay la necesidad de asegurar la seguridad alimentaria, está superada esa fase. Eso hizo que se optara por la producción de otros cultivos, y una vez que se ha superado esa fase del aseguramiento de la garantía alimentaria, el olivar es un cultivo que se va a expandir mucho, porque además, como ahora veremos, lo adelanto ya, el olivar, aunque hay un problema de agua en Marruecos, como aquí tenemos problema de agua, pues allí tiene el mismo problema o más, ¿no? En algunas zonas resulta que el olivar consume menos agua que otros frutales, y ellos pues tienen la idea de disminuir esos frutales en favor del olivar. Es decir, que cuanto más problemas de agua, más olivar habrá, hasta cierto límite, claro. Hay una gran orientación hacia el mercado interior, pero, como digo, tienen también muy buenas conexiones, especialmente en Estados Unidos, porque Marruecos tiene un área de libre comercio con Estados Unidos. Por tanto, los aranceles que prácticamente no existen.
Luego hay una cuestión importante que distingue el sistema marroquí del español. Allí no hay cooperativas, pero hay un sistema para las nuevas fincas que le llaman agregación, y es que agricultores pequeños pueden participar con el agricultor grande, con el que se queda, digamos, con el que tiene la almazara, en un sistema de como que se agrega a él, ¿no? Es una cosa especial, le llama agregación. No es una cooperativa, pero es como si estuviera ligada a la producción del mayor. Es decir, que tienen capacidad, por tanto, de generar economías de escala de manera muy importante también. Bien, pasando entonces a nuestra situación. Este mapa señala la importancia del olivar sobre el total de la superficie agraria útil. La mancha verde oscura indica aquellos municipios que tienen más del 75% de olivar en de su superficie agraria útil. Y la mancha verde, un poquito más clara, pero bastante oscura también, entre el 50 y el 75%. Supongo que reconocen la Puebla de Cazalla en ese mapa. Está entre el 50 y el 75%. Este es el municipio y, como ven, en la parte norte, el verde clarito es la superficie de olivar, el verde oscuro es la forestal, ¿no? O sea, hay una gran importancia del olivar, que ya conocían ustedes. Bien, este gráfico lo que denota, o esta tabla lo que denota, es que está empezando un proceso muy importante en Andalucía de intensificación, ¿no? En el año 2019 teníamos las hectáreas ocupadas por más de 1000 plantas por hectárea, solamente el 3,07%. Pero fíjense ustedes en la parte de la izquierda, donde pone la edad, que el 6,85% tiene menos de 4 años, que se corresponde básicamente con ese olivar de superintensivo. Y lo que hay es un proceso muy intenso, que todos lo podemos ver en los municipios cuando circulamos por carretera o cuando visitamos fincas. Fíjense como, por ejemplo, en el 2015 había de más de 1000 árboles por hectárea, 17.659 hectáreas, y en el 2018 57.000. Ahora habrá mucho más. No tenemos datos más actuales. Bien, nosotros nos hemos planteado y hemos presentado un proyecto de investigación a la Junta de Andalucía que le ha parecido muy interesante, pero no nos han dado dinero para llevarlo a cabo. ¿Cómo podría influir esta proliferación de superintensivos en Andalucía en la dinámica demográfica de los pueblos del interior de Andalucía, que algunos de ellos están en situación de riesgo de despoblación, otros no? En cualquier caso, no es el debate que hay en España sobre la España vaciada, aunque en Jaén y Córdoba sí que hay unos problemas, algunos municipios con algunos problemas. Tanto es así que hoy, si alguno de ustedes ha visto Canal Sur, cuando yo lo he visto, pues han entrevistado a gente que forma parte de una plataforma que se llama La España Vaciada, es decir, de partidos políticos, quiero decir, es decir, que esa preocupación está ahí, ¿no? ¿Y cómo puede influir esto? Bueno, en primer lugar, hay que hablar del agua, ¿no?, que hemos comentado antes en la entrada con uno de los directivos de la cooperativa. El consumo de agua es un limitante, evidentemente, para la proliferación de los superintensivos. Pero el problema, bueno, no lo llamaré problema, diré la cuestión, es que, como pasa en Marruecos, igualmente hay otros cultivos que gastan todavía más agua. Aquí ven ustedes como, por ejemplo, el maíz, 5.000 metros cúbicos por hectárea y año de media, según los datos de varias fuentes, el algodón 3.450 y los olivares superintensivos 2.500 metros cúbicos por hectárea y año. El tradicional
e intensivo 1.290, gasta mucho menos. Estamos hablando evidentemente de los regadíos, aunque como ya sabemos el olivar, iba a decir es un cultivo de secano, pero casi sería mejor decir que era un cultivo de secano, porque conforme se está utilizando el agua para el olivar, hay más secano, desde luego, hay bastante secano, desde luego, pero cada vez menos. Nosotros hemos hecho un ejercicio, esto es una suposición, y es teniendo en cuenta el agua, la disponibilidad de agua y la pendiente, hasta dónde podría llegar el superintensivo en la provincia de Jaén. Y puede llegar hasta 15, vamos a ver cómo era. Yo que con los números me hago hasta 115.000 hectáreas, que es la Mancha Verde. 115.000 hectáreas es el olivar que hay en la provincia de Jaén susceptible de reconversión. Bueno, ya hemos hecho una extrapolación viendo cuál es la influencia en el empleo. El cuadro de arriba dice situación actual. Esa es la situación actual a fecha del 2020 de superficie plantado de olivar en las diferentes provincias de Andalucía. Hay 1.630.000, son los datos que tenemos, 1.630.473 hectáreas plantadas, de las cuales 55.635 son de alta densidad. No tiene por qué ser solo en seto, ¿no? Alta densidad. Esto supone un 3,41% que coincide con los datos que he presentado antes. Bien, nosotros hemos hecho unos cálculos de empleo que están basados en las fuentes que tienen ustedes a los pies de estas dos tablas. Con esos datos de empleo, solamente para la provincia de Jaén lo hemos hecho, el cambio, ¿no? Pero los datos de empleo para toda Andalucía, ahí los tienen. En Andalucía se dan 16.819.000 jornales en el tradicional y 545.000 en la alta densidad, que eso supone 60.000 puestos de trabajo al año. Es decir, como si estuviera trabajando permanentemente. Esto es una ficción, ¿no? Equivale, juntándolo ahora, como si hubiera 60.000 puestos de trabajo en el tradicional y 1.947 en el superintensivo. Bien, ¿qué sucedería si en un futuro esas 115.000 hectáreas en la provincia de Jaén se ponen de superintensivo? Bueno, pues que habría 5.100.000 jornales en el tradicional y ya 1.127.000 jornales en alta densidad, que esto supondría unos 18.000 puestos de trabajo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se pierde o se gana empleo? Se pierden 315 puestos de trabajo al año, de carácter anual, no empleo, es decir, como si estuviera trabajando del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Es mucho menos de lo que se podría esperar? No lo sé. Es cierto que el superintensivo, especialmente, esto está hecho con una serie de supuestos y en los primeros años se genera más empleo, pero que esos 315 puestos en una provincia pues suponen algunas medianas empresas y puede afectar evidentemente a la población. Como resumen o algunas reflexiones, creemos que el mayor cambio en el empleo se dará evidentemente en la recolección, pero esto no afecta mucho a la población de las localidades olivareras, porque muchos de una parte de los que recolectan son población móvil, no son población asentada en los municipios. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el aumento en la tecnificación de todos los procesos está reduciendo el empleo. Es decir, el empleo del olivar, como todos saben ustedes mejor que yo, ya no hace falta tantas personas para recoger como antes. El impacto es y será progresivo y suave, porque los cambios no son rápidos y fundamentalmente porque en los primeros momentos el superintensivo requiere más empleo que el tradicional, que hay que plantarlo, quitarlo, etcétera, etcétera.
Lamentablemente, si esto se sigue produciendo, el cambio en el empleo se producirá en los municipios menos afectados por los procesos de despoblación. Es decir, que los procesos, porque es donde están las parcelas que reúnen las condiciones, es decir, están en los valles. Son las poblaciones que no tienen problemas de despoblación, son las poblaciones que se sitúan más bajas, ¿no? El problema no estará tanto en el superintensivo como en el abandono, porque además de la disponibilidad de agua, los efectos ambientales, de los que podemos hablar luego en el debate si acaso, los volúmenes de producción crecerán a un ritmo mucho mayor. Y cuando todos los superintensivos que se están poniendo estén produciendo, el volumen de producción en el mercado será muy alto, mucho más alto, cuando venga un buen año, ¿no? ¿Podrá el consumo absorber esa producción? ¿Se situarán los precios en los niveles donde solo sean rentables los superintensivos? Esa es la pregunta que podemos hacernos para los próximos años. Pues muchas gracias. No hemos hecho los datos de aumento de producción, o creo no recordarlo. Os voy a pasar o luego os voy a mandar el PDF de un artículo que hemos publicado a principios de este año con el análisis de 6 o 7 casos precisamente del valle del Guadalquivir en la provincia de Jaén, ¿no? Pero no hemos hecho, ¿por qué? Porque las producciones no están todavía en marcha, no sabemos lo que pueden producir, pero producen bastante más aceite que esta área tradicional, eso sí. Y en cuanto a la riqueza, claro, la riqueza, estamos hablando de que la riqueza dependerá lo que es la producción va a depender del precio, ¿no? Por eso nosotros nos habíamos centrado en el empleo. Sí es verdad que puede dar más servicios, en el sentido de que si tiene menos empleo, pero porque hay más mecanización. O sea, más empresas de servicios que tendrán que dedicarse a la atención de esa plantación. Pero ese cálculo no lo tenemos hecho. El problema está en que si es precio por cantidad, ¿no? Si baja mucho el precio, a mí lo que me preocupa fundamentalmente es que el precio baje en un momento determinado de varios años de producción alta, porque esta producción en Portugal, que se ha doblado, en Portugal, la producción, en Marruecos, en Andalucía, que pueda crecer mucho más, que va a crecer mucho más, evidentemente, a no ser que esta sequía se instale y entonces no sé qué sería todavía peor. Entonces, eso es lo que me preocupa fundamentalmente, porque el agricultor tradicional no puede soportar precios por debajo de 2,5 €. Por debajo de 2 € no puede soportar durante mucho tiempo. Y por otro lado, precios por encima de 5 € como estamos ahora mismo, hay un problema de consumo importante. Entonces, cuando hacemos precio por cantidad, digamos que es donde tenemos el ingreso total, ¿no? Por eso nosotros nos hemos centrado en el empleo. Yo no sé de esto no he hablado, pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hay un problema de consumo importante en España, muy importante. Estamos perdiendo consumo en España a pasos agigantados. Ya se produjo en Italia y en España se está produciendo. Y es que los jóvenes, las nuevas generaciones consumen poco aceite.
comen mucho en la calle, hamburguesas, kebabs, etcétera, y esas cosas no llevan aceite. Eso también es un problema. Entonces, por mucho que aumente el consumo en otros países, el grueso del consumo está en los países del Mediterráneo, que nosotros consumimos entre 10 y 11 litros de aceite por año, y en otros países 0,5 por persona, 1. Entonces, no te puedo contestar con cifras como las que hemos hecho de empleo a esa cuestión de la riqueza, porque para eso precisamente habíamos pedido el proyecto de investigación. Entonces, lo que estamos haciendo es, digamos que, acercarnos de una manera piloto a este análisis. Lo vamos a hacer, hemos pedido un proyecto puente, por si tenemos una financiación para ir haciéndolo en algunos municipios de Andalucía, y ya te contaremos la próxima vez que nos llame. Se lo diré a Vicente, que queda pendiente. Muy bien. Sí. ¿Hay alguna pregunta? No, ¿hay más preguntas? Ah, bien, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Es que no veía. Bueno, te vamos a presentar tú ahí de pie, que es un poco extraño. Yo he empezado porque le gusta. El presentador. Hombre, y en la confianza que sinceramente ya el otro día cuando estuve en la inauguración de la feria, que ojalá hubiera podido venir más tiempo, pero se siente uno en Puebla Casalla como en su casa. Bueno, parece ahí como el acusado, y yo voy a estar designando los delitos que ha cometido. Bueno, pues lo presento. Juan Luis Oropesa de Cáceres, natural de Benacasón, es en la actualidad presidente del Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas, aceitunas Manzanilla y Gordal de Sevilla. Olivarero, por decisión propia y por tradición familiar en el aljarafe sevillano de las dos variedades de aceitunas protegidas, Manzanilla Sevilla y la Gordal sevillana. Es ingeniero técnico agrícola por la Escuela Universitaria Cortijo de Cuarto de Sevilla y desempeña desde hace ya casi 20 años las funciones de director de la cooperativa Virgen del Loreto o Virgen de Loreto de la localidad de Umbrete en Sevilla, en la que entregan sus aceitunas de las referidas variedades multitud de olivareros tradicionales de la comarca del Aljarafe. Virgen de Loreto es una de las cooperativas que estaba integrada en Manzanilla Olín como cooperativa de segundo grado y que recientemente se ha fusionado con una de las cooperativas que formaban este grupo junto a las demás entidades y han constituido la cooperativa de primer grado Olean Manzanilla Olín. Con ello, el resultado es la cooperativa de aceituna de mesa de más importancia dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En su labor como presidente del Consejo Regulador de la IGP de Aceituna Manzanilla y Gordal de Sevilla, junto a los vocales del Pleno y de la Secretaría General Técnica, ha desarrollado una amplia campaña de acercamiento de nuevos asociados en los distintos registros, así como en la promoción y conocimiento de estas dos variedades de aceitunas de mesa tradicionales, que han sido las variedades que le han dado siempre el prestigio y reputación al comercio y consumo de las aceitunas de mesa sevillanas en España y en el mundo. Son más de 4.000 agricultores, 4.000 familias y más de 35 entre empresas y cooperativas sevillanas que han asumido el compromiso de salvaguardar la calidad y la tradición de las aceitunas Manzanilla y Gordal de Sevilla y su sabor auténtico a través de estas dos marcas de calidad diferenciada.
Estas dos figuras de calidad, su consejo regulador y las empresas asociadas, apuestan por la garantía de origen, la calidad y unos valores asociados a estas marcas de calidad diferenciada, como son la sostenibilidad económica, la social y la ambiental de nuestros territorios, favoreciendo el empleo y la riqueza de las zonas rurales y creando nuevas oportunidades para el campo sevillano y para las variedades tradicionales de estas aceitunas de mesa. Además de todo eso, Juan Luis es un enamorado de su trabajo y, como enamorado, nos sabe transmitir de una forma fina y elocuente, oratoria, pues lo que viene él a hacer, a convencernos, porque él realmente está convencido de su trabajo. Juan Luis, tiene usted la palabra. Muy bien, muchas gracias. Como siempre hay que empezar bien y hay que ponernos en el lugar. Muy bien, muchas gracias. Como estaba diciendo, que para que empezar bien hay que conocer de dónde venimos, qué es lo que hacemos y cuáles son nuestros valores, ¿no? Yo creo que hemos elaborado, fue una iniciativa que tomamos cuando se constituyó el Pleno del Consejo Regulador Definitivo, que nos tocaba gestionar, como ahora iremos explicando, estas dos etiquetas de calidad diferenciada, que es promoción, promoción y promoción. Entonces vamos a empezar, creo que nunca mejor dicho, con buen pie, en el terreno nuestro, viendo el porqué de esta diferenciación de las manzanillas y gordales de Sevilla. Rica, profunda, de suaves lomas y campiñas. Un clima cálido, de largas horas de sol en verano que dan paso a las lluvias de otoño. 2000 años de sabiduría. Pueblos que a lo largo del Mediterráneo transmitieron su valiosa herencia de conocimientos ancestrales. Y trabajo, mucho trabajo de hombres y mujeres en nuestros campos, orgullosos del fruto de su esfuerzo, generando empleo rural y oficio tradicional. Todo eso nos hace falta para producir el tesoro verde de las aceitunas de mesa, manzanilla y gordal de Sevilla. El Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas, aceitunas, manzanilla y gordal de Sevilla, preserva ese legado y garantiza la calidad de un producto único, valorado en todo el mundo por su naturaleza saludable, máximo exponente de la dieta mediterránea, por su intenso sabor y su frescura, para formar parte de las gastronomías más clásicas o de las más innovadoras. Todo comienza en los olivares aljarafeños, de la Campiña, de los Alcores, de la Vega, del Condado, comarcas donde el cultivo tradicional de estas variedades es referente de biodiversidad y de sostenibilidad ambiental. Aquí, cuando el verano da paso al otoño, llegará el momento del verdeo. Las cuadrillas de verdeadores recogerán de manera experta y cuidadosa y siempre a mano, ordeñando las aceitunas, manzanilla y gordal con el clásico macaco. La manzanilla será más pequeña, redondeada, de un verde intenso y luego de un sabor suave y delicado. La gordal será mucho mayor, verde con sus características pequeñas pintas. Después nos regalará un sabor delicioso e inconfundible. Las aceitunas recogidas irán directamente a las cooperativas y entamadoras, preservando toda su calidad. Empezará entonces el proceso clave, su preparación al estilo sevillano, cocido y fermentado en salmuera, siguiendo el depurado arte de los maestros del oficio. Es una elaboración que se basa en las condiciones locales de la temperatura y en las levaduras del terreno. Es así como llega a nuestros platos la aceituna de mesa, manzanilla y gordal de Sevilla. Un producto repleto de cultura, en equilibrio con el medio natural, generadora de miles de empleos en el campo y en una industria de la que Sevilla es máximo exponente mundial. Manzanilla y gordal. Un legado cargado de futuro, un sabor tradicional radicalmente moderno, una calidad reconocida y certificada.
desde Sevilla para todo el mundo. Desde Sevilla para todo el mundo. Uno de los lemas nuestros siempre ha sido el llevar Sevilla de bandera. Hace tiempo, cuando empezamos con toda esta bendita aventura de diferenciarnos en razón de la calidad y del prestigio, la reputación, el origen, los pueblos nos unimos y dejamos de mirarnos el ombligo. Yo creo que Puebla de Casalla ha sido un ejemplo claro siempre de que cuando se unen, en este caso como vuestras dos entidades tradicionales de aquí, se pueden hacer grandes cosas. Entonces, en aquel tiempo, todos los olivareros, los pueblos olivareros, nos mirábamos que si las aceitunas de Pila son las mejores y mucho mejor que las de Benagasó, que si las de Utrera mejor que las de Carmona, que si las de Araal mejor que la Puebla, hombre, por Dios, y cosas así, ¿no? Al final decidimos que la realidad era que Sevilla era lo que nos unía a todos los olivareros que cultivábamos las manzanillas y las cordales, ¿no? Ponerme a aplicar en Puebla de Casalla, que es una manzanilla y que es una cordal, está obvio que estaría un poquito fuera de lugar, ¿no? Las características las sabemos todos, esa calidad pulpa-hueso, esa relación, ese hueso flotante, esa capacidad de procesarse al estilo sevillano y una característica que son propias nuestras. Estos son una serie de datos estadísticos. Bueno, perdón, aprovecho a la secretaria del Consejo, Rosario, que esté aportando esa parte de las nuevas tecnologías. Estos son una serie de datos para que tengamos en referencia. Es verdad que han cambiado, porque esto está cambiando últimamente, y os puedo decir que en un dato que nos ha aportado David García Brena, el profesor de la Universidad de Sevilla, que tenemos un convenio firmado, el Consejo ha firmado una serie de convenios para institucionalizar las aceitunas, al menos en Sevilla, y uno de los estudios es sobre la cadena de valor y cómo está la cuestión de las producciones, ¿no? Se han perdido 20.000 hectáreas de manzanilla de cultivo y tradicional. 20.000 hectáreas en una superficie que tenemos en Sevilla aproximadamente unas 47.000 hectáreas. ¿Habéis escuchado al profesor Juan Carlos Rodríguez? Los superintensivos nos comen, y ahora iremos debatiendo y iremos viendo también cómo podemos, diríamos, mantener la rentabilidad de nuestras producciones y de nuestro cultivo. Nosotros, como son unas etiquetas de calidad que han salido desde abajo, esto no ha venido, diríamos, por una iniciativa, como podéis imaginar, de los grandes industriales, ¿no? Que todos somos necesarios, absolutamente. Los productores somos necesarios, porque sin producir aceitunas no podríamos seguir. Los transformadores somos necesarios, porque si no transformamos las aceitunas no nos las podemos consumir y disfrutar con ellas. Pero es verdad que los comercializadores y las empresas envasadoras son absolutamente necesarias. Pero nosotros estábamos dándonos cuenta en nuestros pueblos, en nuestras cooperativas de base, de que no teníamos el valor añadido y que cada vez había menos gente y menos paisanos en los pueblos, porque la verdad que los que nos gusta ser de pueblo, vivir en los pueblos y apostamos por los pueblos, o tenemos ese valor añadido que nos haga más rentable nuestras producciones, o esto es inviable, ¿no? Y de ahí que uno de los grandes objetivos nuestros dentro del Consejo Regulador es la responsabilidad social, que cada uno tenemos que estar potenciando la economía local. Después, otra característica que siempre primó en este inicio y en el desarrollo es la generosidad. Lo que os comentaba antes de por qué un pueblo sí, por otro pueblo no, por qué un límite geográfico, que ahora tenemos una dificultad con los pueblos de Huelva, que ahora os comentaré muy de pasada, pero la generosidad, siendo de Sevilla, siendo olivarero, siendo cooperativa, siendo transformador, siendo empresa que apueste por lo nuestro, hay que ser generoso. Ya después haremos las diferenciaciones de las calidades, los tamaños y demás. Y sobre todo, que hay que sentirse orgulloso.
¿Por qué? Porque nosotros somos herederos de una cultura centenaria, cuando no milenaria, de saber hacer bien las cosas. En el campo, en la transformación, algo menos en la comercialización, pero que cada vez le vamos ganando más, ¿no? Y la prueba está este oleán Manzanilla Olive, cuyo germen está aquí en Puebla de Casalla, y nosotros no hemos tenido ninguna dificultad de venirnos de las Jarafes de Umbrete, que es donde está Virgen de Loreto, a apoyar esta iniciativa, ¿no? Y eso me permito porque considero que, aunque aquí os esté hablando como el presidente del Consejo Regulador, que para que lo sepáis no es ningún mérito, es simplemente que como soy hablador, porque soy muy de Benagadón, estaba hablando y me dijeron, oye, que necesitamos un presidente que hable. El último que ha hablado, ¿quién es? Juan Luis, pues ese lo hacemos, sinceramente. Pero quiero transmitir el orgullo que sentimos los que producimos y los que somos capaces de poner en el mercado, es como la última imagen del vídeo, esas aceitunas que están diciendo, cómeme, chiquillo, cómeme. Ese es el orgullo, ¿no? Y el buen saber que nosotros hemos hecho. Después somos, dentro del Consejo Regulador, gestionamos un solo Consejo Regulador, por el tema, sobre todo, de la eficiencia monetaria, que siempre es escasa, con una pequeña estructura. El Consejo Regulador tiene mucho nombre, ¿no?, con todas las cuestiones, pero hay una secretaria general técnica que hace por tropecientas 14 más una, y un responsable de los departamentos de contabilidad, economía, divulgación, comunicación, estrategia, transporte, que se llama Manuel Romero, hay uno solo, pero la verdad que es un equipo magnífico que está gestionando las dos etiquetas de calidad. Hay una IGP para las manzanillas y otra IGP para las gordales de Sevilla. Y sobre todo porque estamos protegiendo las marcas, y lo que suele pasar, y ahora estamos también en otra campaña de defensa, de que últimamente lo que se estaba haciendo era blanquear las aceitunas de otros orígenes y de otras variedades y venderlas al consumidor, engañándolo, sinceramente, confundiéndolo, porque todo era aceitunas manzanillas de Sevilla o gordales de Sevilla, sin ser manzanilla ni gordal y mucho menos de Sevilla. Hay veces, muchas veces, que nos preguntan el por qué hemos optado por una IGP, una indicación geográfica protegida, y por qué no por una DOP, ¿no?, que las denominaciones de origen protegida, que parece que tiene como más repercusión, que son mejores, que son de primera, la IGP parece que es de segunda. No, ni mucho menos. Nosotros íbamos buscando siempre la protección, la máxima protección. Y nosotros optamos por la IGP porque nos encontramos con una dificultad. Yo creo que algunos vais a poner, cuando a nosotros y a mí particularmente me preguntaron que cómo me gustaban más las aceitunas, decía, el amargor lo justito quitado y la aceituna ni tocarla. ¿Por qué? Porque me gusta que cuando me como una gordal que cruja, primero, y segundo, que tenga esa calidad y que esté el hueso para darle la vuelta, para ir relamiéndose uno, ¿no? Y en la manzanilla me pasaba igual, pero claro, entra la parte, diríamos, comercial, que aquí hay grandes comerciales, Enrique, y en el estudio que estuvimos haciendo nos dimos cuenta que casi el 80% se vendía rellena, con lo cual había que proceder al deshuesado, ¿no? Entonces vimos, bueno, vale, entran las calidades primeras y extras, entran las lisas y entran las deshuesadas y las rellenas. Bueno, pues todavía podríamos haber optado a la DOP, porque si todos los rellenos provienen de la zona geográfica, hubiéramos podido seguir con el tema de la DOP. Pero preguntamos a los grandes vendedores y nos dijeron, oye, que prácticamente el 80% de los rellenos tiene el componente anchoa, por el maridaje que hacen las anchoas con las aceitunas. Y por mucho que primero a la Junta de Andalucía, a la Comisión Europea, al Ministerio, le fuimos diciendo que en el antiguo lago ligustino que llegaba hasta las mismas puertas de Sevilla había habido una vez una anchoa, pues no hubo forma, ¿no? Y por eso tuvimos al final que optar por una IGP, pero que además con una particularidad que permite pues prácticamente todos los rellenos naturales sobre todo y de otras componentes para que se puedan etiquetar, Eso es lo que
nos permite, porque de qué nos sirve tener unas aceitunas preciosas, muy bonitas, en un bote con una etiqueta magnífica, lisa, arriba del mueble va que no sale, ¿no? Eso hay que venderse y por eso optamos por el tema de la indicación geográfica protegida. Y sobre todo en dos patas. Es verdad que hay una parte organoléptica, lo que os estaba comentando antes de la textura, relación pulpa, hueso, características y demás, pero sobre todo por calidad, tradición y reputación, ¿eh? Son las bases en las que la calidad, pues las características físicas, no todo sirve para etiquetarse en los envases, que además son envases que están numerados uno a uno, no por lote, sino uno a uno tiene su número con una certificadora, en este caso Soiser, que certifica que el consumidor cuando va a un lineal y apuesta por la IGP, lo que hay dentro es de esa variedad, con unas características de tamaño, de manzanilla y engordar, también que las calidades son las extras y primeras, que está aderezada al estilo sevillano, que no es un apellido que se le haya puesto al azar, es que sale el estilo del cocido con sosa cáustica, como se hacía antiguamente con las cenizas de los armados jaboneros, y que daba una reacción cáustica, que era como se hacían los jabones, ¿no? Eso se dio cuenta el personaje en el siglo XVII y XVIII, que también servía para quitarle el amargor. Y al final del 1800, un ingeniero, radicado en Dos Hermanas, consiguió analizar que la sosa cáustica también, con unas condiciones y unas concentraciones adecuadas, también producía ese quitar el amargor de la oleoporina de la gordada. Pero ese estilo se denominó sevillano porque sale en Sevilla. Y cuando nos dice que el estilo sevillano se puede hacer en cualquier sitio, sí, pero nació en Sevilla, porque somos los máximos exponentes del consumo mundial de la aceituna de mesa. Y una característica esencial que enlaza con la primera apreciación que os hice de la responsabilidad social y de la fijación del personal al territorio, a sus pueblos, a sus municipios, a sus olivares, que es que tiene que estar recolectada manualmente. Hombre, no te vas a oponer a la maquinaria, a la mecanización, no oponemos. Nosotros dimos un paso y permitimos en uno de los pliegos de condiciones muy rápido, lo elevamos a Bruselas y en Bruselas nos dijeron, oye, que no, que para poder conseguir la IGP, la mecanizada no entra. O sea, hicimos que si la mecanizada reunía las condiciones suficientes de calidad, pudiera. Nos dijeron que no, porque no enlaza, diríamos, esa calidad, que lo sabemos todos, ese rendimiento y esa fijación de la población al territorio con lo que era la IGP. Las características saludables, hay una relación completa, y yo siempre hago muchas veces también la misma referencia, ¿no? Si nos preguntan en cualquier foro, oye, ¿el aceite es bueno para la salud? Inmediatamente todos decimos, claro, hombre, por supuesto, eso hay científicos, hay estudios, hay de todo. Pero si nos preguntan, oye, ¿y las aceitunas? Lo que pasa, siempre hay 2, 3, 4 segundos que dudamos. Pero hay que pensar que el aceite viene de las aceitunas, que todas las características saludables que están estudiadas es simplemente que se han dedicado porque el volumen que hacemos de aceituna de mesa es infinitamente inferior al volumen que se maneja del aceite de oliva, y porque la interprofesional y las grandes empresas del aceite de oliva se han dedicado a promocionar, a pagar los estudios, a las colaboraciones con las universidades y con los institutos para desarrollar y dar a conocer los beneficios, pero que el aceite viene de las aceitunas. Además, las aceitunas, cuando nos comemos las aceitunas, estamos aportando fibra. Es verdad que hay un componente que es el tema de la sal, ahora con los temas de hipertensos y demás, pero que es muy fácil, o sea, consume una serie de números de aceitunas, el clásico al menos 7 aceitunas por día en tu vida, ¿no? Y hay otras características, o sea, tú coges la salmuera, coges la aceituna, la metes abajo del grifo, le haces 2 veces así y has eliminado el 80 y tantos % del concepto del cloruro sódico, ¿no? de la sal. Y después, unas aceitunas manzanillas cordales, su textura, su olor, su sabor y sobre todo cuando están suficientemente preparadas y en condiciones como tenemos aquí a los grandes maestros del cocido en Puebla. Y después la tradición y reputación, los elementos históricos geográficos, está clarísimo, los tecnológicos que estamos continuamente y los tradicionales, los socioeconómicos.
La marca Sevilla ya lo habéis visto, es el tercero. Asociado dentro del Consejo Regulador, pues hay más de 4.000 familias olivareras, familias que se dedican y que están inscritas dentro de los registros del Consejo Regulador. Hay 15 centros de compra, 15 industrias transformadoras, 10 plantas envasadoras comercializadoras, que ahora las veremos, y aproximadamente hay unas 30.000 hectáreas de olivar asociadas al Consejo Regulador. Hay 47, casi 50.000 hectáreas dedicadas en Sevilla al olivar de mesa, y nosotros tenemos más del 50% ya asociados, con capacidad para que sus aceitunas, si reúnen las condiciones y los comercializadores y envasadores consiguen de ir colocando, para poderlo certificar. Dentro de las marcas inscritas, Manzanilla Olive, y repito, y no es por estar en la Puebla, sino que siempre lo he llevado a gala, y sinceramente y a micro, y lo digo a pleno corazón, en la mano y en la razón. Si Manzanilla Olive no hubiera apostado por la IGP, probablemente yo no estaría hablando aquí como presidente, porque no existiría la IGP, porque las demás empresas, las demás cooperativas, hemos tenido muchos momentos muy complicados como los que estamos pasando ahora con la administración, y el apoyo de las cooperativas fundadoras de Manzanilla Olive fue esencial para mantener esta presión sobre la administración, sobre el consumo, los lineales, absolutamente con todo, para que pudiéramos disfrutar de esa diferenciación, que al final vamos buscando el valor añadido que se ha puesto, recogida manual, los olivos tradicionales, bien desmarojados, curados, tradiciones, cocido al estilo sevillano, con unas calidades, con un destrío eliminado y demás, que cuando llegue el envase, si no, no podríamos haberlo conseguido, Y no paso por ningún foro por agradecer a Manzanilla Olive, a Cobelén, a Virgen de Loreto, a Losada, a Jolca, Escamilla, a todos los que apostaron por estas iniciativas para diferenciar las manzanillas y las gordales de Sevilla. Y después, hay 4 marcas que están comercializando con las etiquetas numeradas, con las distintas presentaciones que se admiten, ¿no? La primera fue Olivaida, de Albaida de las Jarafes, la Saborcita, que es una marca de aceituna que está muy implantada, una empresa familiar que ha cogido de bandera la IGP, para después poder también defender con todos los productos y presentaciones. La segunda fue Manzanilla Olive, la primera en Gordal, creo, ¿no? Sí. La primera en Gordal y de Cuesada, y la primera en las manzanillas rellenas del pimiento asado, ¿no? Que también ha sido, diríamos, un pelotazo. Después ya también tenemos a Cobelén, que es la cooperativa de pilas, que está en el Ajarafe, y aquí al lado en Ará, otra empresa familiar, la Reina del Verdeo, que se nutre, es verdad, también de otras transformadoras, que está haciendo una labor de captación en el canal Oreca, en los restaurantes y demás, tremenda, y con unas presentaciones magníficas. Son productos que funcionan. Y esto también exactamente, porque estábamos para el tema de la demarcación geográfica, como estaba diciendo. Nosotros considerábamos que había una serie de pueblos, aunque la denominación de la IGP es Manzanilla de Sevilla y Gordal de Sevilla o Sevillana, pensábamos que la realidad que hay en el Ajarafe sevillano, en la parte más occidental de la provincia de Sevilla, junto con la más oriental de Huelva, lo que antiguamente era el Reino de Sevilla, el Alfó de Sevilla, son los pueblos, diríamos, más orientales, sobre todo Hinojo, Chucena, Casena, Paterna, Villalba, Villarrasa. Ahí hay una serie de pueblos que prácticamente tienen los mismos clones. Los que nos dedicamos al campo, el olivar tiene su variedad de la manzanilla, pero es verdad que los injertos, los clones y demás han salido mucho de las Jarafes. Ellos eran productores, pero se transformaban esas aceitunas y se transforman en cooperativas y en empresas de las Jarafes. Y de aquí, de toda la provincia de Sevilla. Entonces consideramos que si lo hacían todo, y además había una parte de historia, de tradición, que era por donde vamos, que eran merecedores de ese reconocimiento, ¿no?
De hecho, y muy rápido, en 1510 ya salió una partida de aceituna a Santo Domingo, en la nao Santiago, 1510, de la orilla de Triana. Es la primera exportación de aceituna que hay al Nuevo Mundo, que se acababa de descubrir hacía nada, y era de un pueblo precisamente de esa zona geográfica de Huelva, de Villalba del Arcón, ¿no? Sin embargo, a través de unos recursos, pues bueno, hay otras regiones productoras de aceitunas que han conseguido que se anule la orden, ¿no? Nos dan la razón absolutamente en todo, o sea, de que Sevilla se merece las 2 IGP, que el proceso administrativo ha sido conforme, que no hay incompatibilidad en la denominación de la IGP con las denominaciones de las variedades, que se puede hacer perfectamente sobre la manzanilla de Sevilla y la gordal de sevillana, y que además, no por producir las mismas variedades en otros territorios, se pueden comercializar como manzanillas de Sevilla, que no es nada nuevo. O sea, el que críe un cochino ibérico en su pueblo, lo cure al estilo de jabugo, todo absolutamente, estará muy bueno, seguramente, pero no lo puede comercializar como un cochino de jabugo, o una chacina de jabugo, o el jerez, ¿no? Hay una serie de demarcaciones. Eso ha parado pretensiones de otras regiones, pero es verdad que nos ha dejado a Huelva afuera. Está recurrido, no hay firmeza a la sentencia, y nosotros seguimos luchando para que pueda estar adentro y de absolutamente de la mano de la Junta de Andalucía, de su presidente, de las consejerías y sobre todo especialmente de la Consejería de Agricultura. Al final, y ya vamos terminando, porque hay una serie de vídeos también muy en condiciones, fijación de la población rural, sostenibilidad social, calidad y garantía del origen en calibres y calidades, y en la tradición y la reputación, porque siempre han sido los que han marcado y son las variedades de mesa por excelencia en el consumo mundial de las aceitunas. Y promoción, promoción, promoción. Ahí tenéis un montón de enlaces. Esta presentación la vamos a dejar, Manuel, y a los responsables de las televisiones, para que se pueda estar visualizando, porque todo, y sobre todo una nueva particularidad, antes lo decía el profesor Juan Carlos, de que los jóvenes no consumen aceite. Fijaros la promoción, ¿no? Yo he visto en la producción del aceite, pues bueno, nosotros estábamos en el 2,5 en el concepto, y el aceite de palma, que tiene Mandaga, estaba en el número 58, o sea, de producciones, ¿no? Pero nosotros hemos empezado, y además con una iniciativa muy bonita que ha salido muy natural, explicándole a los escolares el porqué de las aceitunas, y hemos vuelto desde el Consejo Regulador a aprender de manzanilla y olive. Hemos, diríamos, puesto en valor manzanilla y gordalete, que os lo recordaréis de aquellos cómics que se estaban repartiendo, y hemos hecho unos audiovisuales que tienen una aceptación de todos los colegios a través de la Delegación Territorial de Educación y la de Cultura, están en la biblioteca, y os animo de verdad a participar de del misterio de las aceitunas. ¿Sí? Lo vemos, porque creo, estamos en tiempo, Manuel, por poder, ¿sí? El misterio de las aceitunas. Capítulo 1. El origen. A Gonzalo y Alba les encantaba visitar a su abuelo. Los llevaba a ver los olivos, a abrir llaves misteriosas que hacían que el agua corriera por serpientes de goma, y les metía aceitunas en los bolsillos. Gonzalo, fascinado por la redondez y por el color tan verde y brillante de las aceitunas, siempre se las quería comer. Pero el abuelo le detenía diciendo: «No, Gonzalo, todavía no. Las aceitunas os dirán cuándo es el tiempo de coméroslas». ¿Las aceitunas?, preguntó un día Alba. ¿Eso cómo va a ser, abuelo? El abuelo los miró con una sonrisa amable y, apuntando a la sombra de un olivo, les dijo: «Sentaos ahí, venga, vamos, sentaos. Os voy a contar una historia que no os he contado nunca. Un secreto. El secreto de las aceitunas».
Esa es una pincelada, son una serie de capítulos audiovisuales en el podcast que se puede ver, que además en cualquier momento los profesores, la comunidad educativa, en nuestras casas, con los niños, algunos con los nietos, porque la verdad es muy atractivo y va pasando el mensaje de la preocupación de los olivareros, que bueno, que se estaba perdiendo la ilusión, que es lo que intentamos nosotros nuevamente desde el Consejo Regulador, de transmitir esa ilusión y esa responsabilidad, y sobre todo buscando rentabilidad. A base de corazón, de tradición y de emociones, pasa lo que pasa en Italia, en Puglia, que lo sabemos, se abandona. Pero fijaros Francia, muy cortito. Aquí en España, primer productor de aceituna de mesa, primer productor mundial de aceituna de mesa, es verdad que con permiso de Egipto. Nosotros los años fuertes tenemos sobre unos 600 y pico de millones de kilos, este año estamos en 400, Egipto cuando está fuerte tiene 800 millones y lo ha hecho en 10 años. La suerte que tenemos, que los egipcios comen muchas aceitunas. Si todos los 800 millones se pusieran, Enrique, teníamos un problemón que todavía lo tenemos. Pero es verdad que en el consumo es donde tenemos, pues los franceses, que ahí lo tenéis, marginal, pequeño, casi ornamentales, tienen 5 denominaciones de origen. 5 denominaciones de origen. ¿Por qué? Porque tienen el valor añadido. En España tenemos 2 denominaciones de origen, la aceituna de Manzanilla aloreña, del Valle del Guadalhorce, de Álora, y la mallorquina. La loreña creo que está sobre 2 millones de kilos, más o menos, y 20.000 kilos tienen los mallorquines. Y Sevilla con 157 millones de kilos, no se merece al menos 2 IGP, una para la Manzanilla y otra la Gordá. Es que o nos diferenciamos y buscamos el valor añadido, fijaros lo del aceite ese, me he acordado porque yo conocía, no la historia, sino la realidad, el aceite a la antigua usanza, o sea, el aceite rancio que nos tomábamos en casa de nuestra abuela, en la truja, fermentado y demás, ellos le han dado un valor, claro, van a las catas ciegas y se los eliminan, pero dicen, no, es que esto lo hago yo así queriendo. Ah, bueno, vale. A 20 y tantos euros el litro. O sea, o nos diferenciamos. ¿Quién va a querer diferenciarse? El que tiene la calidad, tiene la tradición y tiene el territorio, el terroir de los franceses. Nosotros lo tenemos. ¿Quién quiere aceitunas baratas? Y como tantas veces nos han dicho, aquí hay dos tipos de aceitunas nada más, hombre. ¿Eso cómo va a ser? Sí, mira, están las verdes y las negras. Hombre, todavía en las negras tú puedes meterle la oxidación, ¿no? Y resulta que todas son iguales. Pero en las verdes, al estilo sevillano, tú tienes manzanilla, gordales, morona, verdiales, incluso carrasqueñas, hojiblancas. Tú tienes una cantidad... No. Aquí hay dos variedades, solo hemos escuchado dos tipos de aceitunas, las verdes y las negras. Se acabó, no quieren la diferenciación. ¿Por qué? Porque no tienen el territorio, no tienen la tradición, no tienen la calidad, no tienen el prestigio, no tienen la reputación. Y los que estamos aquí, que no hay mucha capacidad de transformación, ¿nosotros podremos competir con aceitunas baratas? Por aceitunas baratas con una superproducción en cualquier lugar del mundo, que son siempre más baratos porque nosotros tenemos unas condiciones sociales, ambientales, de normativa, de fitosanitario, de respeto por la madre naturaleza, un montón de condiciones, los convenios y demás. ¿Nosotros podremos producir aceitunas baratas? Perdiendo los pueblos, ¿no? Siempre habrá alguien que lo haga más barato que nosotros, porque no va a tener ese respeto ni por la naturaleza, ni por el personal, ni por el trabajo, ni por el medio ambiente, ni por los fitosanitarios, siempre habrá. Nosotros creemos que una parte, no la totalidad, pero una parte importante, ¿dónde nos tenemos que diferenciar? Por las calidades y el origen, que es lo que la IGP no se inventa con las aceitunas, las hay de todo, del mantecado de estepa, de la mojama de Barbate, cualquiera que tenga territorio, origen, tradición y reputación, opta por una DOP o por una etiqueta de calidad. Y bueno,
Y la otra parte fundamental, ¿no? La formación, educación en los colegios y la formación. ¿A dónde no hemos ido? A la hostelería, a las escuelas de hostelería, a la formación profesional, a la universidad. Nos hemos ido, ¿para qué? Para formar, para que ese aprecio de las aceitunas, de sus características, de vender sus bondades, de esa calidad, integrarla dentro de la cocina y dentro de las presentaciones. Estamos formando a los jefes de sala, a los camareros, para que expliquen las aceitunas. De hecho, nos han preguntado últimamente si estábamos a favor de que el platito de aceituna con los que se recibe muchas veces dentro de los restaurantes, las tabernas, las bodegas y demás, ¿qué nos parecía si eso se cobraba? Nosotros lo vemos divinamente, perfectamente. El empresario de la hostelería puede hacer lo que quiera, pero cuando regale algo, nosotros lo que le pedimos es que haya calidad. Y sobre todo, cuando decidimos de apostar por algo de calidad, hay que abonarlo. Y es distinto de decir, oye, una aceitunilla, bueno, pues la coges de allí, que a lo mejor tiene un resto de otro cacharro, de otro galón anterior, que además viene con una zanahoria, una cebollita, un pepinillo, un no sé qué, no sé cuánto, y resulta que cuando tú pides unas aceitunas en condiciones, no te las ponen. Póngame usted unas aceitunas en condiciones, sean de la IGP o no. Por la IGP me lo garantizo, pero póngame que yo las pago, por supuesto que las pago. El ejemplo del Rioja. Niño, un riojita, lo coge, te echa de allí, de una botella, que a lo mejor la ha llenado incluso de un tetrabrí, te la ha hecho en un vaso pesetero. ¿Esto cuánto vale? 1 euro. Oye, pues está medio bueno, pues. Pero en cuanto tú le pides un tinto, diríamos de marca, oye, un Rioja pero en condiciones, y te cambia el vaso, te pone una copita, ¿cuánto vale? 2,20. Y tú lo pagas, porque estás apreciando la diferenciación de la calidad. Y no te digo ya cuando le piques, no, pero yo quiero un reserva de la Rioja Alavesa en el punto de frío no sé qué, pues entonces despídete de los 10 o 12 euros por la copa. Pero la has pagado porque lo has seguido y te han dado calidad. Pues las aceitunas debe de pasar progresivamente lo mismo. Cuando pidamos calidad, que lo haya, y habrá que contribuir, por supuesto, para que llegue hasta el de abajo, el que está con los terrones y enmarojando. Y dentro de esa formación tenemos sobre todo las guías de cata para que se vaya, diríamos, educando, que estamos continuamente explicando cómo se catan las aceitunas y saber la diferenciación. Es para poder encontrar la página de eso. Bueno, seguimos nosotros y como están todos para publicarse y demás, y de ahí es de donde se puede estar viendo. Y dentro también de la promoción, sí, Cata Sevilla, ese es uno de los dominios que tenemos, que se puede apreciar perfectamente lo que estamos haciendo. De hecho, hemos empezado, esta es, mire, muy rápido. Perfecto. Y otra de las promociones que estamos haciendo, precisamente a lo que os estaba comentando, promoción. La ruta, bueno, participamos en toda la feria, que de hecho hemos coincidido, el Gourmet, Gastronómica de San Sebastián, la Alimentaria de Barcelona, pero ahora en concreto tenemos también la Ruta del Sabor Redondo. Lo que os he dicho, hemos llegado a una serie de convenios, de adhesiones, con grandes restaurantes, con pequeños restaurantes familiares. Hemos empezado por Sevilla y se está corriendo por toda Sevilla y por toda la provincia. El Grupo Abade, tenemos a La Azotea, tenemos el Grupo Raimundo, Platos Hondo, la Escuela de Hostelería. Hay una serie de establecimientos que han apostado por las aceitunas. La Taberna del Albadero. Entonces, no solamente por el degustar las buenas aceitunas, sino integrarlas en las recetas, y es
un espectáculo y se basa, a ellos les ha venido muy bien porque les ha traído, son oportunidades de negocio y se basa en el disfrute de las aceitunas, fijaros. Saborredondo.es, nunca mejor dicho para las aceitunas de Sevilla. Bueno, pues yo creo que ya nos quedaba... Bueno, esto fue otra serie que también la vamos a hacer referencia, aunque ya el vídeo lo conocéis, porque precisamente la grabamos aquí en Puebla de Casalla con el comunicador Daniel del Toro, que tuvo la oportunidad de estar allí en la planta de Virtudes y después estuvo aquí en la hacienda de la Fuenlonguilla. Efectivamente, y la verdad que fue mucho disfrute y bueno, y tiene una cantidad de visualizaciones tremenda, ¿no? Porque es uno de los grandes comunicadores de las aceitunas, de las aceitunas sevillanas. Vale. Bueno, al final, ya por terminar, sinceramente, el mensaje, de verdad. Tenemos que devolver entre todos el prestigio y el reconocimiento que siempre tuvieron por calidad y reputación las aceitunas Manzanilla y Gordales de Sevilla, ¿no? Ese es el objetivo que tiene este Consejo Regulador con el apoyo de las familias de olivareros, de los productores, transformadores, envasadores y comercializadores que han apostado por esta nueva oportunidad de negocio. Al final, apostando por lo nuestro, estamos apostando por el origen, la garantía, el desarrollo rural, la responsabilidad social, al final consumiendo aceitunas de Sevilla con indicación geográfica protegida. Esa es, diríamos, el mensaje, las nuevas oportunidades, y mira que lo estamos pasando mal. Mal, ¿no? Lo siguiente. Y nos están pasando cosas que hace 3 añitos nos lo decían lo que nos iba a pasar y yo creo que nadie nos lo creíamos. Pero fue curioso que cuando llegó el bichito, que si se hubiera comido una buena plato de aceituna en vez del murciélago aquel, pues no hubiera pasado lo que nos pasó. Y cuando nos tuvimos que quedar en nuestras casas, es verdad que no sé por qué, pero dice que eso dio seguridad, ¿no? Que acabamos con el papel higiénico de todos los supermercados. Pero inmediatamente cuando nos quedamos en casa, lo siguiente que se agotó fueron las aceitunas. Fue el producto agroalimentario que más subió a partir de la segunda quincena de la primera vez que nos dejaron en casa. ¿Y por qué? Porque llama
a la concordia, a la alegría, al disfrute. Y cuando estábamos en casa, decimos, niña, hoy vamos a comer en casa. Claro, no va a comer en casa si no puede ir a ningún lado. Voy a sacar unas aceitunitas mientras tú preparas lo que sea, ¿eh? Y cuando estaba con la familia, mientras se iba picando y no picando, aceituna. Y nos acordamos de que era ese producto tan tradicional, con tanta reputación, y que en nuestra casa lo sabemos hacer también. Pues por mi parte nada más, agradeceros, por supuesto a los organizadores, al excelentísimo Ayuntamiento de Puebla de Casalla, con su delegado de desarrollo que está aquí con nosotros, a Manuel, como siempre, y bueno, y nunca mejor dicho, me siento como en mi casa, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguien que pueda, yo intento, pero por supuesto siempre dispuesto. Hombre, esto también es muy curioso, todos lo conocéis. Es la primera vez en la historia de los consejos reguladores de toda Europa que el presidente y vicepresidente se llaman los dos Juan Luis, uno de Valle y otro europeo, pero somos los dos. Hombre, muchas gracias. Gracias a vos. Manolo, te dejo la presentación aquí si quieres. La de Juan Carlos sería muy interesante. Bueno, vamos a despedirnos. Más que nada, por decir, daros de nuevo las gracias por la asistencia, las gracias a Juan Carlos y a Juan Luis por su conferencia y, bueno, estamos atentos a los siguientes días, sobre todo a los fallos de los diferentes jurados de la Semana del Olivar. ¿Vale? Muchísimas gracias.